Muy buenas a todos. Encantado de estar aquí. La verdad que es un placer la invitación de, para participar en estas jornadas por parte de UNTREF. Y bueno, me presento. Soy Jorge Páez Rodríguez, creador de contenido técnico en acústica de Norsonic. Y seguidamente voy a presentar e indicar qué es Norsonic. Quizás muchos de los asistentes lo conocen, pero quizás otros no lo conocen. Así que voy a hacer una breve presentación de la empresa de Norsonic y de ahí vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema del aislamiento acústico. Tanto en el apartado de legislación como en el apartado de cómo realizar este tipo de ensayos de una forma precisa, rápida y verificable, ¿no? Bueno, Norsonic es una empresa de creación de instrumentación acústica que tiene más de 50 años Jorge, y perdón, para principal... interrumpir. ¿No presentaste todavía o ya llegó la presentación? eh, sí, no se comparte. Todavía no nos aparece la presentación. Ya, vamos a probar un momento. Pantalla 2, compartir. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Ahora Gracias. se ve. Perfecto, estupendo. Muy bien. Bueno, pues como les estaba comentando, Norsonic es una empresa de instrumentación acústica que tiene más de 50 años, en la que nos dedicamos a fabricar instrumentación precisa de medición de sonido, medición de ruido y medición de vibraciones. La empresa está dividida realizando instrumentos de medición en diferentes aspectos, entre acústica de edificios, acústica de salas, que es la parte que más nos vamos a centrar hoy en la charla, pero también en tema de monitoreo de ruido ambiental, donde tenemos dispositivos para mediciones, tanto mediciones atendidas como desatendidas de ruido, ruido en el trabajo, donde disponemos de los famosos dosímetros, que se han tenido oportunidad de trabajar con ellos o verlos de cerca para poder medir la cantidad de exposición de nivel de ruido de los trabajadores, equipos de test de investigación, como por ejemplo fuentes de referencia y equipamiento de multicanal para poder medir la potencia de los equipos, algo necesario si se precisa caracterizar cuál es el ruido que hace una maquinaria en concreto. Nosotros fabricamos estos equipos para, conforme a las normativas, poder medir cuál es el nivel de potencia que generan estas máquinas, ¿no? Y que luego podemos ver en los catálogos cuando se compra un aire acondicionado o un frigorífico, por ejemplo. Línea de producción y test, donde el dispositivo más relevante que tenemos para el público es nuestra sonda de intensidad, que permite medir niveles de presión sonora en ambientes en los que podemos tener unos ruidos elevados alrededor, pero gracias a la direccionalidad del vector donde estamos midiendo el ruido, podemos conseguir captar el nivel de presión sonora en la parte de la que nos interesa, ¿no? Y es esencial para poder caracterizar también las fuentes y las máquinas. Mediciones generales de ruido y de vibraciones, que pueden ser consultorías pequeñas que requieren de un instrumento para realizar todo tipo de mediciones. Y finalmente equipamiento de laboratorios de calibración. Algo esencial es el poder tener un laboratorio en el que se calibran y se verifican los equipos de forma regular, ¿no? En Argentina, pues cada año, cada 2 años hay que enviar el equipamiento a que se calibre y se verifique, y nuestra empresa lo que se dedica es a fabricar este sistema de calibración y venderlo pues a empresas de todo el mundo que quieren montar su propio laboratorio de calibración. Así que esto es un poco las áreas que cubre Norsonic, ¿no? En el equipamiento que fabricamos. Aquí podemos ver la foto en la que más nos vamos a centrar hoy, que es la acústica de salas. Y aquí les presento nuestro logo, ¿no? Norsonic Rion. Norsonic forma parte del grupo de Rion. Rion es una empresa japonesa de también instrumentación acústica, y desde hace unos años pues estamos fusionadas ambas empresas para desarrollar los proyectos en diferentes ámbitos, ¿no?
Sí que dentro de Norsonic tenemos un programa que se llama Norsonic Academy, que les quiero hacer partícipes, y es que tenemos dentro de nuestra web una serie de cursos, de webinars, donde hacemos divulgación de acústica en general y también, evidentemente, facilitamos material de marketing de nuestros productos, ¿no? Así que nos parece interesante. En un principio tenemos todo este material en inglés, pero vamos incorporando también producto audiovisual en español para acercarnos a todo el mercado latinoamericano. Así que el día de hoy, dentro de esta parte de Norsonic Academy, vamos a hablar de la acústica de salas en Norsonic. ¿Qué es la acústica de salas? Lo primero, vamos a centrarnos en el apartado del aislamiento, en ese apartado de la legislación que hay o que no hay, y sobre todo después vamos a ver cómo podemos medir ese aislamiento y cómo se realiza con nuestra instrumentación para que sea fácil y sencillo de llevar a cabo. Así que en un principio, bueno, vamos a irnos a esta parte que sería un poco más como reivindicativa en el temario, y es pensar en la percepción del aislamiento acústico en Latinoamérica, ¿no? Cada vez más países incorporan requisitos de aislamiento, pero aún se ve como algo secundario, ¿no? No se tiene como algo esencial en el tema del confort acústico. Se suele discernir y se suele dejar a un lado. Y esto se puede desglosar de la siguiente manera, ¿no? Que tenemos aquí desarrollado. Tenemos una serie de puntos sobre el tema de la necesidad del ensayo de aislamiento acústico para la mejora de nuestra calidad de vida, y todos estos apartados van de la mano, ¿no? El primero de todos es el que más se trabaja en general, es el tema de la concienciación sobre el ruido. Cada vez está más en boga el tema en los noticiarios, cómo se debe trabajar el tema del silencio, etcétera. Pero el apartado 2, que es la divulgación del papel del aislamiento acústico, es el que aún está un poco de lado. No se termina de relacionar la importancia que tiene un buen aislamiento acústico con un buen confort acústico, con tener un silencio dentro de nuestras casas, dentro de nuestras oficinas. Así que para poder conseguir esto, evidentemente tenemos que ir paso a paso, ¿no? Así que el primer paso sería tener unos códigos de construcción, pero unos códigos de construcción que en algunos países se realizan simplemente como unas cosas opcionales, unas recomendaciones, no obligaciones. Entonces, estos códigos de construcción tienen que ir dados de la mano de unas regulaciones nacionales. ¿Para qué? Para que se exija un control de ensayos de medición de aislamiento y que se cumplan estos valores. Porque podemos tener unos códigos de construcción que se pueden recomendar para obtener 40 decibelios de aislamiento entre viviendas, 50, 60, lo que queramos, pero si esto no va detrás de unas regulaciones nacionales que exijan una serie de mediciones para controlar que esto se realiza así, no vamos a mejorar y tener mejores valores de aislamiento. ¿Por qué? Los puntos que van ahora después son puntos que claramente van todos dados de la mano y ya están desarrollados entre sí. Así que la clave, dijéramos, en toda Latinoamérica es este punto de las regulaciones nacionales. ¿Vale? He tenido experiencia trabajando 4 años en Ecuador. Y la verdad que se siente esa frustración en el tema de viviendas que tienen un costo muy grande y que sin embargo no tienen unas calidades respecto al aislamiento acústico tal como se deberían exigir para esos costos que se están teniendo. Así que esas regulaciones nacionales, si las conseguimos, si trabajamos entre todos los grupos acústicos en que se realicen estas mediciones, estos ensayos acústicos, por tanto, ya se va a realizar los siguientes puntos. Procedimiento de ensayo de medición internacional, ya existen normativas, las ISO son las más comunes, pero hay otras como las STM, por ejemplo, en las que se exige el procedimiento de la medición. No tenemos que inventar la rueda de nuevo, ya están estos procedimientos, así que simplemente tendríamos que llevarlos a cabo de acuerdo a esta normativa, que es lo que nos vamos a centrar ahora en ver cómo se realizan estos ensayos. Y esto va a dar mucho trabajo, que es el punto en sí. Una situación que he visto yo en el desarrollo en España en estos años anteriores es que el requisito de incluir la obligación de realizar
ensayos de medición en nuevas viviendas, un 10% en condominios de más de 100 viviendas, hace que hayan aparecido de la nada consultoras que se dedican prácticamente el 100% de su tiempo, de su trabajo, a realizar ensayos. Con lo cual es una gran demanda de ensayos y de posibles trabajos para tanto los ingenieros actuales como futuros. Así que cuando lleguemos a este punto, aquí es donde ya entra Norsonic, que entramos en este punto final, instrumentos de calidad en el ensayo de mediciones. Por supuesto, cuando ya vamos a hacer los ensayos, qué mejor que tener equipos que son totalmente trazables, fiables y que nos ayudan con la eficacia de los resultados. Pero creo que es muy interesante entre todos abogar por estos puntos anteriores y conseguir esa serie de regulaciones nacionales que se exijan la fiscalización de los ensayos para poder tener una mejora del aislamiento. Creo que no es de recibo, ¿no?, pagar unas barbaridades de cientos de miles de dólares por una vivienda y que luego no sepamos si la ventana está abierta o cerrada porque el ruido que se escucha de la calle es el mismo, ¿no? Así que dados de la mano entre todos creo que es algo que se puede ir mejorando. Así que después de esta parte un poco más reivindicativa, vamos a pasar a cómo se mide el aislamiento acústico, ¿no? El aislamiento acústico se puede medir dependiendo de qué es lo que queramos medir. Podemos medir el aislamiento acústico ruido aéreo, el aislamiento acústico a ruido de impacto o a ruido de fachada. Estamos hablando del ruido que se transmite por el aire y impacta contra las paredes y luego se transmite al otro recinto, el ruido que nace por el impacto en el ruido que se genera principalmente contra el piso y se genera un ruido aéreo a través de el techo de la vivienda inferior, el caso más típico, o el ruido de la fachada, en el que se ensaya cuál es la incidencia del ruido que tenemos al exterior, qué es lo que aísla nuestra fachada y el nivel que nos llega al interior, ¿no? Así que estos parámetros se miden conforme a las normativas ISO en los casos más típicos, por lo menos en Noruega, en Europa. Es trabajar más con las normativas ISO y son con esta serie de normativas, la 16283 parte 1 o la curva de evaluación para obtener nuestro valor final con la 717. Pero, como decíamos antes, el desafío no está en medir bien, sino cómo lo hacemos de una forma que sea práctica, rápida, trazable, incluso cuando estamos en una obra, ¿no? De una forma sencilla cuando estamos en unas condiciones que no son las óptimas para realizar los ensayos. Así que, ¿qué necesitamos para realizar nuestras mediciones de aislamiento a ruido aéreo? Lo principal, evidentemente, es un sonómetro. Aquí hemos puesto la foto de nuestro analizador 145, que es el sonómetro que sirve para muchas funciones, tanto para acústica ambiental, acústica de edificación, vibraciones, etcétera, ultrasonidos. Y nosotros podemos realizar los ensayos porque tenemos la gestión del propio instrumento. Se puede realizar con todas las normativas incluidas dentro del mismo. Pero, más allá del sonómetro, ¿qué necesitamos? Evidentemente un calibrador. Un calibrador es un instrumento esencial a la hora de realizar los ensayos de aislamiento acústico y nuestro calibrador, por ejemplo, el 1256, pues tiene incluido el tema de multifrecuencia y multiniveles para poder obtener los resultados en diferentes valores a diferentes frecuencias. Así que esto es un gran avance para las personas que no tienen el laboratorio de calibración cerca y necesitan hacer una verificación rápida cuando en el día a día antes de realizar los ensayos, pero también cuando hay sospechas de que algo está fallando, al tener estas opciones. Pero ¿cómo generamos la señal del ruido? Hemos dicho que el aislamiento ruido aéreo, por ejemplo, se realiza a través de una incidencia de ruido que va viajando por el aire, impacta con la pared medianera y luego se transmite al otro recinto receptor. Este ruido que nosotros estamos emitiendo tiene que ser un ruido realizado de forma objetiva. No podemos emitir el ruido que nos dé la gana. Entonces, conforme a la normativa, hay una serie de ruidos, principalmente el ruido rosa, el ruido blanco, que son los caracterizados para hacer este tipo de ensayo. Así que, con nuestro equipo que tenemos aquí en pantalla, que tenemos aquí un pequeño vídeo, espero que se pueda ver bien, tenemos nuestro amplificador de ruido y nuestra fuente de señal. Así que, con este equipamiento, que pesa aproximadamente 5 kilos cada uno, no sé si
la audiencia pues es más mayoritariamente joven, pero si hay gente más mayor, pues podrá acordarse que los amplificadores hasta hace no mucho tiempo, y aún hay, suelen pesar alrededor de 15 kilos, 20 kilos, unas auténticas barbaridades, que lo que hace es poner la espalda de los acústicos a prueba, ¿no? En el día a día. Sin embargo, con este equipamiento que es totalmente liviano, nosotros podemos manejar, además, porque tenemos una batería incluida en el dispositivo, podemos manejar a distancia la amplificación, el nivel de amplificación y el control de la señal. Esto, que puede parecer una cosa sencilla, cambia totalmente la forma de medir. Porque hasta ahora, ¿qué pasaba si estábamos en una obra y no hay enchufe donde colocar el amplificador? Pues teníamos que tirar un alargador y desde 20 metros, 30 metros, 50 metros traer la luz. Pero ¿qué pasa cuando llegábamos al punto de ensayo? Pues la puerta no cierra 100%, porque el cable tiene que pasar. Sí que estamos realizando un ensayo supuestamente para medir el aislamiento acústico de un recinto, y sin embargo la puerta o la ventana, en su caso, no cierra del todo. Así que estamos admitiendo una incertidumbre grandísima a nuestra medición, porque por más que estemos mejorando el aislamiento, estamos dejando un trozo abierto de la puerta. Un trozo abierto de una puerta implica un coeficiente de transmisión muy grande, por muy pequeña que sea la superficie, porque la transmisión es total en ese huequecito que se está pasando el ruido en ese momento. Así que, teniendo la opción de tener la batería integrada y poder realizar el ensayo directamente con todo estanco, nos aporta la tranquilidad de no estamos afectando a la medición. Además, ¿cómo se puede conectar estos equipos? Pues bueno, pues aquí tenemos un poco cómo funciona, ¿no? Típico en Europa, el producto estrella, podemos decir, de nuestra marca, es la combinación entre el sonómetro, el amplificador, el altavoz y el uso del celular o el ordenador. Así que nosotros podemos manejar la medición directamente desde nuestro dispositivo celular, incluso desde otra habitación, con lo cual, si no queremos ser partícipes e incluir, sea un coeficiente de absorción o con el roce de las chaquetas influir en la propia medición, nosotros podemos desde el exterior, en el pasillo de la habitación donde estemos realizando los ensayos, podemos controlar todo el dispositivo. Además, todos están linkeados directamente con puntos de acceso y Wi-Fi, tanto el amplificador como el sonómetro. Así que si hay algún problema de Wi-Fi directamente en el dispositivo, no tenemos ningún inconveniente. ¿Por qué? Imagínense que estamos en una casa de campo y no tenemos forma de conectarnos a internet ahí. No pasa nada, porque tanto el propio sonómetro como el amplificador tienen sus puntos de acceso y nos podemos conectar entre sí. Así que siempre vamos a tener la posibilidad de trabajar y conectar los dispositivos de esa forma. Ahora, ya tenemos todo el equipamiento, ya sabemos cómo medir, cómo realizamos los ensayos, ¿vale? Pues en el sonómetro, en el 145, que es el que estamos usando como ejemplo, ¿no?, en toda esta presentación, tenemos la inclusión de las normativas. Aquí he puesto ISO porque son las normativas mayoritarias en Europa, pero también hay otro tipo de normativas, ¿vale?, como comentaba las STM, por ejemplo, que están incluidas dentro de nuestro sonómetro. ¿Y esto en qué nos ayuda? Nos ayuda en que si nosotros estamos realizando un ensayo y de pronto no estamos haciendo algo de acuerdo a esa norma, por ejemplo, la diferencia en las curvas de nivel a la hora de realizar el nivel de emisión, por ejemplo, o la diferencia entre la recepción y el ruido de fondo, no es de acuerdo a lo que se exige con esa normativa, directamente el sonómetro nos va a chivar y nos va a dar un testigo con unos simbolitos indicándonos que estamos haciendo una desviación. Así que esto nos ayuda para poder tener una pista de si estamos haciendo bien o no todo el procedimiento, ¿no? Más allá de la posibilidad de creación de perfiles, que si tenemos el sonómetro y lo estamos usando nosotros, en otro instante viene otro compañero para utilizarlo, cada uno realiza los ensayos de una forma diferente, podemos tener nuestros perfiles creados para adaptar directamente a cada persona. Uno quiere realizar las mediciones teniendo un tipo de visualizaciones, midiendo una serie de parámetros, y otros con otra serie de parámetros. Evidentemente esto da más juego cuando realizamos mediciones ambientales,
porque las mediciones de aislamiento ruido aéreo está bastante cogido por las manos de qué es lo que se debe hacer, pero existe esa posibilidad. Así que tenemos nuestra medición ya preparada y aquí pues tenemos en este otro vídeo, ¿no? Pues tenemos aquí el compañero cómo ha colocado los dispositivos dentro para medir, tanto puede ser el tiempo de reverberación en este ensayo, por ejemplo, y lo va a manejar directamente desde fuera con su celular. Esto es gracias a la aplicación espejo que comentábamos, pero también podemos hacer toda la gestión del ensayo desde un software que ahora más adelante pues os lo voy a presentar. Además, es interesante cuando hacemos fiscalización de mediciones o hacemos mediciones en obra, es interesante insertar fotografías, porque si nosotros vamos a realizar un ensayo y nos da 44 decibelios de aislamiento y a la semana siguiente nos da 46 decibelios de aislamiento, decir, vale, ha mejorado, pero ¿por qué? ¿Qué ha cambiado en el entorno? Entonces, gracias al celular nosotros podemos ir asociando fotografías a ese entorno y podemos ir incluyendo esas fotografías al proyecto para realizar un comparativo entre el antes y el después. Además, también existe la posibilidad de grabación de audio desde el propio sonómetro, con lo cual directamente eso nos da la posibilidad de poder escuchar independientemente de la grabación. Tiene un amplificador directamente para poder escuchar a niveles más elevados. Podemos escuchar la grabación y podemos ver si hay algún ruido que no pertenece a nuestra medición. Por ejemplo, que hubiera un carpintero haciendo ruido en el momento en que nosotros estamos haciendo el ensayo. Si vemos que algo es sospechoso, podemos escuchar la medición y descartar ese ensayo para volver a repetir, por ejemplo. ¿Cómo gestionamos los resultados, ¿no? Hemos realizado nuestra medición. La medición se realiza siempre en emisión, recepción, ruido de fondo para sustraer esa energía que no es la que de verdad nos interesa, porque nos interesa solo el nivel que está viniendo de la otra sala y nuestro tiempo de reverberación. Cuando tenemos todos estos valores, nosotros podemos calcular directamente en nuestro valor final. Ahora, ¿cómo podemos gestionar esto? Pues directamente desde el propio instrumento. Como estamos viendo aquí en el vídeo, un pequeño resumen de cómo se puede manejar, cómo podemos elegir las normativas de ensayo, la cantidad de posibilidades que tenemos para poder hacer el ensayo dentro del propio sonómetro y podemos ver la inmediatez para poder observar los resultados, ¿no? En el propio instrumento, las curvas de medición. Así que desde el procesamiento de todos los ensayos directamente, sea desde el celular o sea desde el software que podemos ir manejando desde el ordenador, vamos a llegar a un punto en el que vamos a obtener nuestro resultado final. ¿Vale? Aquí podemos ver en pantalla que hay una serie de normativas que están incluidas también en el software, ¿no? ¿Que estamos realizando cálculos de inteligibilidad? Pues también lo podemos realizar desde el propio dispositivo. Ahora estamos en la sala, queremos calcular la inteligibilidad de la propia sala y podemos incluir un ruido de fondo típico que ha habido en la sala antes de realizar el ensayo y directamente podemos importar este ruido de fondo y calcular la inteligibilidad que tenemos dentro de la sala. Cuando hablamos de aislamiento, podemos importar mediciones de un proyecto a otro. Imagínense que estamos realizando un ensayo de medición y estamos realizando una medición de aislamiento entre este recinto y el recinto aledaño. Pero a la vez queremos realizar la medición de este recinto y el recinto superior. Así que automáticamente tendríamos que pensar, bueno, pues tengo que medir 2 veces la emisión. No es necesario, ¿no? Porque directamente realizando la medición de emisión una sola vez ya podemos utilizarlo para los 2 ensayos. Gracias a la posibilidad de poder importar, exportar los parámetros entre los diferentes proyectos, podemos ahorrarnos un tiempo a la hora de tener que repetir los ensayos. Así que, como podemos ver en escena, después de todo el procedimiento, podemos ver automáticamente el resultado final del aislamiento conforme a la curva 717, que es lo que le interesa, ¿no?, a nuestro cliente, de decir, vale, esto está bien esta curva, pero ¿cuál es el valor final? ¿Cuál es el resultado? Tenemos nuestra medición directamente ahí y tenemos ya el resultado para ofrecerle. Ahora, todo esto es desde el propio sonómetro, pero también podemos trabajar desde nuestro software de medición. El NOR 850 es el software de Norsonic que sirve para gestión,
postprocesamiento, pero también logística para preparación de los ensayos. Nosotros podemos integrar todos los dispositivos directamente en el 850 y podemos comparar curvas de medición. Podemos hacer 3, 4, 5 ensayos en un mismo edificio y queremos comparar las diferencias para encontrar cuáles pueden ser esas carencias que puede haber. A lo mejor casi todas las viviendas están bien aisladas, pero de pronto hay alguna que falla. ¿Dónde falla? ¿Qué frecuencia? Directamente importando las diferentes mediciones podemos ver las curvas, las diferentes curvas que podemos tener de aislamiento, y gracias a esas curvas de aislamiento podemos ver dónde se encuentra el problema, en qué habitación, incluso qué frecuencias, y eso nos puede ayudar a solventar un problema. Pero también podemos usarlo como preparación en logística. Imagínense que somos una consultora que tiene que realizar mañana 25 ensayos, por una barbaridad de ensayos. Entonces, no vamos a llegar allí in situ y vamos a tener que realizar las mediciones del volumen, los croquis, etcétera, todo directamente in situ. Podemos llevar el trabajo desde la oficina. ¿Cómo? Pues directamente, si tenemos nuestros planos de medición, podemos insertar en el proyecto de nuestro software todas las dimensiones de las diferentes salas, asociar cada uno de los recintos que estamos realizando que vamos a realizar los ensayos, y del software lo importamos al sonómetro. Vamos a medir, vamos seleccionando qué proyecto es cada una de las mediciones que realizamos, y posteriormente, cuando tenemos los ensayos, volvemos a traer de nuevo a nuestro software. Y de forma rápida podemos comparar los resultados y tener el resultado de forma inmediata. Esto tanto si trabajamos como consultores para soluciones tanto en obra como si trabajamos como un laboratorio, es esencial para ahorrar tiempo. No hay nada peor que tener que volver y repetir un ensayo que se ha realizado anteriormente. Si tenemos un ensayo que tenemos que es el seguro, que estamos seguros que tenemos el resultado y podemos discutir directamente con el jefe de obra, con el arquitecto, el problema que se está sucediendo, no tenemos que preocuparnos en volver a medir y tener que desplazarnos posteriormente para algo que se puede haber solventado in situ. Ahora bien, todo esto es únicamente relacionado con nuestro equipo de acústica de salas para poder medir el aislamiento. Pero vamos a ir un poco más allá del kit de acústica de edificaciones, cuáles son las otras soluciones que tenemos para también enfocarnos al tema de los materiales, del aislamiento y de las mejoras que puede haber para solventar el problema del déficit de aislamiento acústico. Por un lado, tenemos nuestro tubo de impedancia. El tubo de impedancia es un tubo en el que nosotros podemos colocar un material dentro de este tubo, simplemente cubriendo el diámetro que tiene el tubo. No sé si tienen la suerte de tener un tubo de estos en la universidad. Es muy interesante para caracterizar materiales, y colocando 2 micrófonos directamente podemos calcular cuál sería el coeficiente de absorción del material que estamos colocando dentro de este tubo. Pero más allá de eso, existe la posibilidad, en el caso del tubo de Norsonic, como es modular, de poder conectar 4 micrófonos y colocar el material en medio de los 2 y 2 micrófonos. Colocando el material en esta ubicación, podemos calcular cuál sería el índice de transmisión, el aislamiento que está provocando ese material. Esto es muy interesante a la hora de diseñar soluciones. Si vamos a diseñar una solución de aislamiento, en un principio no vamos a tener que generar una pared enorme para realizar el ensayo. Teniendo una pequeña muestra, podemos sacar conclusiones de si es positivo o no es positivo lo que está provocando ese material respecto a materiales que teníamos anteriormente. Además, lo interesante del tubo de impedancia en este caso, creo que fue una solución bastante inteligente, siempre está la limitación. El tubo de impedancia tiene un diámetro. En función del diámetro tenemos un rango frecuencial que puede tener un uso u otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que podemos hacer para tener un rango más grande de frecuencias? Pues directamente teniendo un tubo de impedancia modular. Tenemos un módulo con un diámetro más pequeño, otro con un módulo más grande, y acoplando uno u otro podemos tener
ensayos para realizaciones de más baja frecuencia y ensayos para realizaciones de frecuencias más medias altas. Mediante el software de compilación de los resultados, podemos obtener la curva espectral que está teniendo en absorción o en aislamiento el material que tenemos bajo estudio. Así que esa solución me parece muy interesante. Por otro lado, ahora vamos a hablar de la cámara acústica, que se puede utilizar para muchísimos campos, pero enfocado un poco en la parte de aislamiento acústico, me parece muy interesante porque puede ser un complemento muy bueno para detectar dónde están estos problemas de ruido. Aquí vemos la cámara que está conectada al ordenador y en esta siguiente diapositiva podemos ver qué es lo que estamos viendo desde ese ordenador. Por un lado, vamos a empezar por la parte de la izquierda, estamos en una zona industrial y estamos enfocando a un apartado en concreto donde podemos ver el nivel de ruido que está teniendo. Pero también existe la posibilidad de que nosotros podemos suprimir una zona en concreto. Imagínense que tenemos una maquinaria bajo estudio y al lado hay otra que no nos interesa saber el nivel de ruido. Entonces directamente podemos suprimir el ruido que está provocando en esa zona para calcular únicamente el ruido que está viniendo de esta otra zona. Además, me parece muy interesante la posibilidad de esta cámara, es que graba absolutamente todo. Cuando digo todo, es toda la información, no solo lo que estemos seleccionando en ese instante. Así que si posteriormente llegamos a la oficina y queremos volver a recalcular el rango frecuencial, las zonas en las que nos estamos centrando para el ensayo o los puntos de supresión, se recalcula todo automáticamente. Así que si queremos tener una discusión entre compañeros, directamente puede ir un compañero a realizar el ensayo, hace la medición con la cámara acústica, vuelve a la oficina, pero otro compañero puede tener otra visión y decir, no creo yo que el problema esté aquí, sino está de esta otra forma, porque automáticamente va grabando toda la información. Para que se haga una idea, más o menos se consume cada minuto 1 giga. Así que la cantidad de información que se va captando en cada medición es muy grande. Y aquí tenemos otro ejemplo. En la foto de la derecha tenemos un aplicativo pues directamente típico del aislamiento acústico. Hemos realizado nuestro ensayo, estamos controlando una obra y decimos, vale, no da bien. Las otras habitaciones sí estaban dando bien. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo podemos saberlo? Pues con una cámara acústica podemos obtener este resultado. Porque nosotros estamos emitiendo ruido rosa desde la habitación medianera al otro lado, directamente enfocamos nuestra cámara y podemos ver por dónde se está filtrando el ruido. ¿Y por dónde viene el ruido claramente? Pues aquí se puede ver la imagen que está viendo tanto por este flanco como por esta ventana de aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues directamente, que no sea ni la primera ni la última vez. Nos ha pasado aquí en Noruega, gente que nos ha pedido la cámara porque tenía algún problema de aislamiento y hay mediciones sorpresivas en las que está claramente el punto rojo que se está filtrando el ruido por ahí, levantar el techo y automáticamente ver que hay un agujero donde no se puso ningún material de aislamiento justo en ese punto. Así que con la cámara acústica, para poder solventar y solucionar los problemas que tenemos en el aislamiento acústico, lo podemos hacer de forma rápida, eficiente, solventamos el aislamiento y volvemos a medir como hemos realizado anteriormente con nuestro sonómetro 145. Y finalmente, lo he dejado un poco para el último apartado, la otra forma de medir con el sonómetro que tenemos, el NOR 145. Nos hemos centrado todo en el apartado de interiores, apartado de aislamiento acústico, pero me parecía muy interesante nombrar y hablar un poquito de las posibilidades que tiene el 145, el sonómetro, en cuanto a acústica ambiental. El sonómetro sirve tanto para acústica de salas, acústica ambiental, ultrasonidos, vibraciones. En el apartado de acústica ambiental tenemos el kit completo, que sería el sonómetro, que se conecta directamente a una nube y donde nosotros podemos poner, como vemos aquí en la imagen, es el sonómetro, se mete en la caja, se cierra y tenemos nuestro micrófono aquí. Este sonómetro está captando toda la información, está mandando a la nube y en un software que directamente en tiempo real va procesando toda la información, podemos nosotros calcular todos los parámetros que deseemos.
Puede ser calcular el EQ, los percentiles, los máximos, podemos seleccionar triggers automáticos para que nos manden mensajes al correo, al teléfono, que nos genere informes automáticos. Esto es ideal si somos unos consultores y tenemos un cliente que a lo mejor no tiene por qué saber de acústica, pero él quiere ver los resultados todos los días. Decir, mira, yo tengo un problema que estoy aquí en una zona de construcción y necesito saber que todos los días no me estoy pasando del cierto nivel. Pero no tiene por qué saber cómo se realiza eso, pero necesita ver ese informe. Entonces nosotros, como consultores, podemos manejar, calcular los parámetros que necesita y que a esa persona le llegue todos los días esa solución, ese informe. Pero también nos pueden mandar fotos si se pasa de cierto umbral o, por ejemplo, se puede grabar todo el audio con la calidad que nosotros deseemos. Todo esto se realiza con el NordCloud, pero aquí viene dos novedades muy interesantes de este sistema. Por un lado, es el famoso Noise Compass. El Noise Compass lo que hace es detectar la direccionalidad de dónde viene el ruido. Nosotros estamos midiendo en una zona de construcción, pero justo enfrente a lo mejor hay una carretera. ¿Qué sucede si nosotros estamos midiendo, en verdad, la zona de construcción no está haciendo ruido, pero la carretera está haciendo un nivel muy elevado de ruido? Nos va a dar que el nivel es elevado y por tanto puede ser que no esté cumpliendo y pueda tener algún tipo de sanción ese lugar de construcción. Con el Noise Compass podemos distinguir y decir de dónde está viniendo el ruido predominante y filtrar el nivel parcial de ruido únicamente de esa zona bajo estudio. Así que, de esa forma, podemos realizar los informes con los niveles que vienen solo de esa parte. Esto ya sería un combo ideal, pero una gran novedad es que desde este mes tenemos el NoiseTag. Por supuesto, como no en todos lados, la inteligencia artificial. Tenemos el dispositivo, como hemos dicho, que está calculando, está eliminando, está filtrando el ruido que está viniendo de la parte no predominante, nos quedamos solo con la parte predominante, pero además, ¿qué puede pasar? Si está la zona de construcción, que es la que nos interesa, pero en verdad lo que está viendo ahí haciendo ruido son unos pájaros, el Noise Compass y nuestro micrófono va a detectar que está viendo de la zona de construcción, pero no es la actividad que está bajo estudio. Entonces, ¿cuál es la solución? No vamos a estar automáticamente 24 horas, 7 días a la semana los ingenieros ahí. Así que, ¿cuál es la solución en ese sentido? Con inteligencia artificial se ha implementado la posibilidad de poder filtrar y eliminar y quedarnos solo con las fuentes de ruido y con los pasajes que a nosotros nos interesan y nos afectan para nuestra medición. Más lo interesante de este desarrollo es que el cliente tiene siempre el control de la inteligencia artificial. Nosotros en nuestro dispositivo hemos creado que se crean se crean las grabaciones que ha grabado el trigger y automáticamente el cliente entrena a la inteligencia artificial para afinar en su proyecto con las peculiaridades que hay en ese mismo entorno para que pueda distinguir y así filtrar y quedarnos solo con el ruido que nos interesa. Así que este sistema, sin duda, con el mismo dispositivo que hemos estado nombrando anteriormente, que es el 145, pues nos ayuda a todo lo que nos precise para nuestros ensayos. Así que, bueno, llegamos aquí a la parte final. Quería agradecer la oportunidad tanto a la UNTREF como a nuestro distribuidor SIAFA que se encuentran ahí en la universidad y que cualquier duda que tengan, tanto ahora estoy abierto para sus preguntas, como en el stand estarán nuestros compañeros de SIAFA para atenderles y poder mostrarles como por ejemplo este dispositivo de cerca de primera mano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Estuvo realmente muy buena. Abrimos el espacio de preguntas. En caso de pregunta. Yo tengo una. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias ¿Qué por tal? tu presentación. Me llamo Mariana y tengo una consulta. Me llamó la atención un detalle. Nosotros acá en la universidad tenemos un dodecaedro, pero también tenemos un subwoofer. Entonces me llamó la atención, no sé si ustedes también trabajan o cómo hacen
para excitar las bajas frecuencias. Sí, mira, ese apartado de ahí ha sido un reto muy, muy grande porque el dispositivo, nuestro altavoz, es más pequeño que el anterior, más ligero, menos volumen, pero sin embargo se consiguió mantener una respuesta plana. Esta respuesta plana es desde justamente los 50 hercios para poder realizar los ensayos conforme a la normativa ISO. Y sé que hubo una serie de cambios en el diseño del altavoz, pero no podría especificarte en concreto qué son los cambios. Pero si quieres, a través de un correo te puedo facilitar un poco más de información al respecto sobre los materiales utilizados, si te interesa. Sí, dale, estaría buenísimo, sobre todo para nosotros, para los alumnos, que nos podamos enterar de que hay otras formas también de hacer esta actividad. Hay otros Claro. tipos, porque solo tenemos el dodecadero de la universidad, que ahora no recuerdo out- el outline. Entonces Ah, está sí. bueno conocer los equipos que ustedes también hacen, nada, considerarlos, tenerlos en cuenta para nuestras investigaciones o trabajos a futuro. Claro. Sí, sí, estaría un placer compartir más información con ustedes y SIAFA tiene algunos de los equipos que pueden tocar de primera mano, pero yo estaría encantado de mandarles más detalles y material para que puedan ver las diferencias en el diseño y sobre todo las características técnicas que hay tanto en el rango frecuencial como en los materiales utilizados. Buenísimo, muchísimas gracias. Nada a ti. No, continuamos. ¿Cómo estás, Jorge? Mi nombre es Sio. Quería preguntar respecto al tubo de impedancia para hacer el entrenamiento. ¿Eso está pensado para caracterizar un material en particular o para una solución, un sistema, digamos, con varias capas, por ejemplo? ¿Para qué lo pensaron? Sí, está pensado para materiales en particular. Pueden ser y soluciones en las que estén varios materiales compactos entre sí. Lo importante es cómo está de prensado los materiales y de compactos. Lo que sí no es la solución ideal, pues por ejemplo, para soluciones en las que haya cámaras de aire en medio de las soluciones, por ejemplo. Eso se complicaría el resultado, pero es más para caracterizar tanto un material como una combinación de los materiales compactos unidos entre sí. Trate de comportarse como un bloque, digamos. Exacto, exactamente. Sí, Muy sí. bien, gracias. Ujú. No. ¿Qué tal, Jorge Sebastián? Quería volver a consultarte un poco, porque no me quedó bien en claro sobre el proceso de medición del aislamiento, porque en los videos veíamos que el sonómetro estaba en el mismo recinto que la fuente, y dijiste que, bueno, eso se resolvía o se hacía más eficiente importando también, eh, pero Ah, no, sí. me confundió un poco la imagen, o no sé si yo no entendí bien, pero Claro. si podríamos repasar brevemente cómo se mide el aislamiento de un recinto, si al menos desde lo visual vimos que el sonómetro estaba en el mismo recinto que la fuente. Sí, sí, perfecto. Te comento. El aislamiento acústico, si os puedo, creo que puedo dejar de compartir para que me veáis más en grande. Sí. El aislamiento acústico se mide midiendo la diferencia que tenemos de nivel de ruido entre dos recintos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que ubicar en la sala emisora nuestra fuente de ruido y colocamos el sonómetro en esa misma sala. De esa forma obtenemos el nivel de emisión. Colocamos el sonómetro en diferentes puntos de esta sala para obtener cuál es el nivel promedio de emisión dentro de esta sala y tenemos que irnos a la sala receptora para calcular esta diferencia de ruido, ¿no? Hacemos lo mismo con la sala receptora y tenemos que realizar la medición también con el ruido de fondo, es decir, apagando la fuente y realizando la medición para sustraer, ¿no? Sustraer ese nivel que no pertenece realmente al ruido, pero que está en el ambiente, porque en ese ambiente hay algo de ruido. Y finalmente tenemos que realizar el tiempo de reverberación en la sala receptora.
¿Por qué? Porque si nos llega un nivel de ruido a nuestra sala receptora, si hay un tiempo de reverberación muy grande, el ruido se va a amplificar. Si hay un tiempo de reverberación muy bajo, el ruido se va a disminuir. Entonces, el tiempo de reverberación lo que hace es eliminar ese factor, que el factor del acondicionamiento acústico de esa sala no influye en el resultado que tenemos de nuestro aislamiento. Ahora bien, volviendo al tema del ejemplo que ya había puesto, vamos a suponernos que yo estoy realizando ese ensayo entre mi sala y la sala de al lado. Entonces hago todas estas mediciones de emisión, de recepción, de ruido de fondo, de tiempo de reverberación. Y ahora tengo que realizar otro ensayo entre la misma sala donde yo estoy realizando la emisión y la sala de arriba. Entonces tendría que volver a realizar lo mismo, la emisión en la sala y luego me voy arriba y hago recepción, ruido de fondo, tiempo de reverberación. Ahora bien, si ya he realizado anteriormente en esa sala emisora unos cálculos, una medición de emisión, no tengo por qué volver a realizar ese ensayo de emisión otra vez, porque es la misma sala con las mismas condiciones, siempre que no cambien, ¿no?, los niveles de presión que esté generando, que el amplificador no lo cambie de volumen. Así que con el sonómetro lo que podemos hacer es importar del proyecto anterior la emisión directamente a nuestro nuevo proyecto y así tenemos una medición nueva que nos ahorramos. Sí, Gracias. perfecto. Nada, un gusto. ¿Alguna más? Bueno, Jorge, desde la Universidad Nacional del Perú te queremos agradecer por tu tiempo y tu presentación en estas jornadas. También agradecemos a los otros ponentes, a Brian y a Montoya, que capaz tanto bien la llamada. Estamos dando cierre entonces a lo que son las charlas virtuales que ponen aquí en la universidad. Nosotros acá en Argentina continuaremos con demás charlas y ponencias en el auditorio. Así que bueno, gracias por tu participación de todas formas aquí con nosotros. Así que Muchas un gracias. aplauso.